que me di cuenta que bueno, estaba, al ser unas producciones de fuera, particularmente de Nueva York y de Los Ángeles, eh, te das cuenta que ponen a Ciudad Juárez como el peor lugar del mundo, un infierno básicamente, de estos lugares que te dicen nunca vayas allí porque te va a pasar esto. Es que esa narrativa es la que quieren seguir y no pude más, no pude más porque yo siempre que me preguntaban de que, oye, pero es que tú vives ahí, ¿cómo es eso? O sea, debe ser horrible. Y yo tenía siempre que contestar de alguna manera, decir algo positivo. Y pasaba mucho eso, o sea, como que los niños empezaron a hacer preguntas en base a lo que estaba sucediendo en la película y después inclusive padres de familia se acercaron a nosotros y precisamente nos dijeron que les dio esa oportunidad de abrir conversación con sus hijos de ciertas cosas que suceden y que sucederán en la película. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo, pues continuamos con la cobertura del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y en esta ocasión tengo como invitado pues a un joven realizador, a un joven mexicano que presentó su largometraje Lepes en esta edición. Es su ópera prima y le doy la bienvenida a Rayel Guangorena. Rayel, bienvenido seas. Hola, muchas gracias, Elias, gracias. No, gracias a ti por venir. Y quiero comenzar por lo siguiente, Rayel. Yo presencié y vi la función en Guanajuato Capital Super. y pues vi un Teatro Juárez lleno, vi y escuché un Teatro Juárez con un público que a lo largo de toda la película estuvo carcajeándose, estuvo riéndose porque hay humor en Lepes, pero después viene un frío sórdido, ¿no? Congelaste a todo el mundo porque sueltas un madrazo, hay un trancazo en la película que a mi gusto, qué bueno que así suceda independientemente de que yo sea fan del melodrama, porque nos está asomando muchas cosas ese trancazo, ¿no? Nos está hablando muchísimo más también de la entidad en donde está hecha la película, que es Chihuahua, particularmente Juárez. Pero ahorita, antes de explorar y hablar acerca de la película, me detengo en ese momento de la función porque más allá de nosotros, los periodistas, los críticos, más allá de los creadores de contenido o influencers o de tus propios familiares o tus entornos, no hay mejor termómetro para saber cómo se está recibiendo tu película que la reacción del público. Público. Y aquí yo te quiero preguntar, o sea, cuéntale a la gente cuál es la sensación de un director joven que presenta una ópera prima y que genera estas reacciones en el público, tomando en cuenta que hacer una película en sí ya es un milagro. Y hacer una película en México no se diga, y detrás de eso hay muchísimos esfuerzos que no sabemos, que desconocemos, que te hayan llevado, que incluso pudo haber sido ahí muy confrontativo, y ves eso. ¿Cómo es la sensación de un director cuando ve eso? Bueno, imagínate, fue la primera vez que inclusive mi elenco vio la película. También eran las reacciones de ellos, las reacciones de la gente. Eso es principalmente algo como que lo que piensas, ¿no? Especialmente cuando estás en postproducción y te aventas la película, no sé, unas 40 veces, ¿no? Que de repente ya que la ves tantas veces, como que lo que te divertía de principio, como que dices, tal vez esto ya no funciona. Entonces, como que no necesariamente que empieces a tener dudas, pero, pues bueno, o sea, como que te haces preguntas de que a quién sí le va a gustar, a quién esto sí le va a causar risa, inclusive a quién se le puede hacer inclusive ofensivo, ¿no? Especialmente cómo se aborda el tema de la muerte. Em, y bueno, la sensación fue impresionante porque, o sea, la gente de verdad se reía, escuchabas a la gente limpiarse la nariz, ¿no? En ciertas partes de la película. Y eso fue precisamente lo que me comentaban cuando recién terminó la película, que era como que se rieron y lloraron y al último lo que a mí me deja muy satisfecho es de que sí hay un sentido de esperanza y también me parece que el público sí sintió vamos, ese sentimiento. Ahora, para quienes nos están escuchando, Lepe nos cuenta la historia de Pedrito, un niño cuya madre trabaja todo el día, así que está, digamos que bajo el cuidado de un amigo de su tío, y este amigo, pues, trabaja, ¿no? De embalsamador en una funeraria, y es irónico, pero este espacio se convierte en un refugio seguro para Pedrito, y encuentra en este embalsamador a un cómplice y a un amigo
que lo va a acompañar en el tránsito de lo que es el enamoramiento, o sea, de descubrir su primer amor, que es ni más ni menos que la maestra de la escuela. Esto ocurre, les digo, en un contexto de Juárez. Todo parecería idílico, ¿no? De no ser porque también hay algo que va a sacudir mucho más adelante a Pedrito. Esta es una historia que es de corte infantil, que transita muy bien en la inocencia de lo que es este niño, que juega mucho con elementos de humor, pero les digo, Rayel no se guarda nada para dar ese trancazo, que qué bueno que así sea. Ahora sí, Rayel, algo que me gusta de la película es que nos asoma a un cineasta del norte, en este caso de Chihuahua, nos asoma también a talentos de allá, estamos viendo nuevos rostros, estamos, por ejemplo, Eduardo Aguirre, ¿no? Que fue su primera película, Ricardo Aguirre, sí. Ricardo Aguirre, estamos viendo estos nuevos talentos, pero también vemos que la película respeta la identidad del lugar donde se está filmando. Es una historia que se siente local y que logra compaginar muy bien ese corte independiente, pero que puede transitar muy bien en el plano comercial para su posible exhibición, que ojalá así sea, ¿no? Porque la historia así lo permite y así lo da. Entonces ahí yo te voy a, iniciamos esta pregunta con el, ¿cómo confeccionaste esta historia? Porque pues nos está acercando por un lado a un niño que convive con la muerte desde otro ángulo, desde otra manera, pero a final de cuentas en una entidad que sabemos que es que está permeada por la violencia, bueno, ya todo el país está permeado por la violencia y que en este lugar también puede preservar su inocencia en rincones y espacios que son muy distintivos. Hay una identidad, te digo, de esta película, como que sí sabemos y nos indicas y nos dices, esto está pasando en mi Chihuahua. Sí, inclusive de hecho considero que bueno, es un poco una metáfora, que es en una funeraria, ¿no? Donde él encuentra la felicidad, una metáfora un poco también como para Ciudad Juárez, ¿no? Un lugar que bueno, lamentablemente ha sido azotado por muchísima violencia. Inclusive, bueno, yo te diría que, ¿sabes? De los años como el 2007 al 2011 más o menos, fue la ciudad más peligrosa del mundo, inclusive. Fue muy duro vivir en esa época. Eh, no tuve, bueno, yo era un adolescente en ese entonces, o sea, era cuando me tocaba salir de antro y todo esto, no salir de fiesta, y pues era algo prácticamente imposible, o sea, eso no se hacía. Eh, pero bueno, o sea, yo lo que también quería recalcar un poco es de que precisamente si tú ves la película, se deja muchísimo de lado todo eso. Y era como que algo importante, que se recalcara más bien la infancia en su expresión más inocente, porque a mí lo que me interesaba plasmar era de alguna manera la belleza y la manera única en la que crecimos durante los noventas en Ciudad Juárez particularmente. Eh, Me tocó a mí bueno, tengo yo 11 años ya de carrera como sonidista para películas y precisamente fue entre 2017 y 2018 que estuve trabajando en documentales que les fue muy bien, particularmente estrenaron en Tribeca y en Toronto. Y fue en esos festivales bueno, es una experiencia increíble, ¿no? Pero eh, que me di cuenta bueno, al ser unas producciones de fuera, particularmente de Nueva York y de Los Ángeles, te das cuenta que ponen a Ciudad Juárez como el peor lugar del mundo, es un infierno básicamente, de estos lugares que te dicen nunca vayas allí porque te va a pasar esto. Eh, pero también el tema visual, ¿no? O sea, muchas veces me decían, bueno, ¿dónde podemos grabar algo así? Como que están, por ejemplo, había algo que teníamos que usar una cancha de básquetbol y había muchísimas opciones para encontrar una cancha de básquetbol y todos me decían, no, es que está muy bonito, no está suficientemente feo, no está suficientemente, eh, vamos, ¿sabes? No está suficientemente horrible. Y eventualmente, o sea, ves que esa narrativa es la que quieren seguir y no pude más, no pude más porque yo siempre que me preguntaban de que, oye, pero es que tú vives ahí, ¿cómo es eso? O sea, es ser horrible. Y yo tenía siempre que contestar de alguna manera, decir algo positivo y siempre hacía alusión a mi infancia. Les decía, bueno, yo tuve una infancia muy bonita, una infancia donde salía a jugar a la calle, donde aprendí a andar en bicicleta,
le poníamos frutsis a las bicis para que sonaran como motos, tú sabes. Eh, acá fue mi primer beso, todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, así fue cuando dije, bueno, hay que hacer una película de esto y de la infancia en general. Entonces, sí traté de eliminar como todos esos estigmas y inclusive muchísimos de los estereotipos que existen de Chihuahua y de Ciudad Juárez, pero obviamente también no podemos dejar ciertas verdades, ¿no? Que siempre han sido latentes y han estado ahí, pero de alguna manera de un toque muy sutil, digamos. Eso, porque si hay sutileza, no es, o sea, yo desde los ojos de espectador digo, no es que no lo toques, digo, hay un muy buen tino en decir, no lo tengo que mostrar, no lo quiero mostrar, ni voy a ser explícito, ni mucho menos, sino que más bien ustedes, el público, interpreten, ¿no? Sí, También súmense totalmente, la interpretación. Y lo totalmente. pienso, por ejemplo, en estos cadáveres que arregla Samo en la funeraria, pues uno se pregunta de qué murieron, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Pero estas preguntas ya nos corresponden a nosotros. No es necesario que lo muestres, como tampoco es necesario que se nos muestre o se nos diga lo que sucede con este hecho contundente, catártico y álgido de lo que va a marcar a Pedrito, ¿no? Pero nosotros también ya damos por sentado qué está sucediendo, ¿no? O sea, no es una película que evada, pues, la realidad, pero al contrario, ahí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, Rayel. Ya me dirás si es consciente o inconscientemente, pero ahorita que te escuchaba con esta idea de que cuando te tocaba salir de antro no se podía, sí hay una sensación de este encierro, donde en el encierro tienen que encontrar la libertad y tienen que construirse la felicidad, lo cual es muy complejo y muy difícil. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, Pedrito transita entre puros interiores, ¿no? Porque incluso cuando hay exteriores, esos exteriores están al interior, en este caso de una institución como lo es la escuela, ¿no? O vemos a la maestra en un exterior, pues en ese exterior va en el interior de un transporte público. O sea, se siente este encierro como que estos personajes, estos seres, no tuvieran, ¿no? Esa oportunidad para la libertad que podemos tener muchos. Y en ese encierro, hacen lo más difícil para lo que es su entorno, si es que miramos desde afuera todo lo que ya hablas de los estigmas alrededor de Juárez, pero te digo que ya es en todo el país. Por un lado, ese entorno y por el otro, el tiempo, porque vivimos una actualidad donde en verdad ser buena persona es un acto de resistencia. Y esto lo tienen estos tres, ¿no? La maestra, Samo, Pedrito, las compañeritas de Pedrito, Chico y Noelia, se llama la otra nena, lo tienen todos ellos, ¿no? Y esas voluntades y esas almas que están cruzándose, que interactúan, van fortaleciendo ese espíritu de nobleza, de bondad para resistir en colectivo. O sea, también te digo, pero todo esto entre puros interiores. ¿Diseñaste así o hay algo ahí como inconsciente que dices, híjole, creo que aquí estamos explorando un poco lo que hemos sentido a lo largo de muchos años? Sí, bueno, ahora que lo mencionas, yo creo que ese es otro elemento, precisamente, bueno, yo con lo que mencionabas de las personas, específicamente, por ejemplo, con Noelia, con Chico, ellas representan las personas que llegan a Ciudad Juárez y que al ser una ciudad en muchas maneras de paso, una ciudad de migrantes, inclusive yo mismo soy juarense de primera generación, mis padres no son de Ciudad Juárez. Como muchísimas personas que llegan a la ciudad, específicamente cuando llegaron en el auge de la maquiladora, eh, se tenía que sentir era muy bonito porque era ese sentimiento de ayuda entre las personas que llegaban. Y llegaba muchísima gente de Veracruz, llegaba gente de Chiapas, de Torreón. Y, y eventualmente, o sea, se tenía que, o sea, como que era vamos, adaptarse, ¿no? Pero a la vez, por lo mismo, o sea, en Ciudad Juárez la gente es muy hospitalaria, muy hospitalaria, muy cálida. Y los entornos, pues sí, o sea, muchos inclusive se sienten de que, bueno, no están como que en su lugar, ¿sabes? Eh, de alguna manera también, por ejemplo, lo que mencionabas de cómo se sentía como esta presión recurrentemente en la película
se le menciona a Miss Paloma, ¿no? Es que ya te cansaste que no, que te dijeron que no eres de aquí, o que le dicen, tú no eres de aquí, ¿verdad? O sea, como que se siente, como lo mencionas, ¿no? Eh, no es en claustro, ¿no? Pero como que está un poco esa presión. También, bueno, hay que mencionar que es una película con un presupuesto ajustado y al ser una película de época también, bueno, resultaba difícil tener exteriores así en tomas muy abiertas. Pero sí, igual, nunca lo había pensado de esa manera, tal vez como dices tú, fue una decisión muy inconsciente de ese sentido, pero me encanta precisamente escuchar ese tipo de interpretaciones, ¿no? Porque le dan muchísimo más valor. No, pues es que también de eso va el cine y de eso irás descubriéndolo conforme Ujú, sigas haciendo películas, si no, no estarías haciendo cine, nosotros estaríamos viéndolo, o sea, también para ujú, eso se da. Un elemento muy destacable y resaltante en la película es precisamente este personaje de Samo, porque además de ser un embalsamador, bueno, él también, ¿no? Procura apapachar y darle gozo a su identidad, ¿no? A su identidad sexual, a su identidad de género, pero que no trata de mezclar una con la otra, sino que en cada una le da su espacio, quiere ser él, ¿no? En esta ambivalencia y pues en esa dicotomía de lo que es Samo, en ambas partes está esta idea de ayudar al otro, ¿no? De pensar en la otredad, que es muy complejo también hablar de eso hoy día que nos hemos vuelto muy egoístas, ¿no? Si me atengo a las redes sociales, estamos pensando nada más en el like, en el like, en el like, en el like, y a veces nos olvidamos, lo hablo, por ejemplo, en el caso del periodismo, de compartir lo que hacen otros o de preguntar cómo está el otro, etcétera. Y aquí también puntualizas eso en la construcción del personaje de Samo, magistralmente actuado. ¿Por qué? ¿Por qué también apostar a ese lado de la bondad? Le llamaremos así, pensando en el otro. como te digo, o sea, yo creo que eso es lo que es muy rescatable incluso de la identidad de ser juarense, como te mencionaba. Eh, al haber tantos migrantes, inclusive en mi propia familia, cuando mi familia llega en 1989, eh, vamos, llegan y no conocen a nadie. Y es ese mismo sentimiento de arropar y de ayudar al extraño, que es lo que hizo como esta comunidad tan bonita que se vivió, especialmente, como te mencionaba, en los noventas. Eh, Cuando mis padres llegan, por ejemplo, digo, totalmente ajenos a la ciudad, ajenos a las personas. Eh, Mi madre, por ejemplo, se sentía muy sola, ¿no? Porque ella dejó a toda su familia en Gómez Palacio y en Torreón. Y, y es como de, bueno, quién es mi soporte acá, ¿no? Y especialmente antes de que, sí, de échame una llamada de larga distancia, pues era bastante complicado. Eh, te digo, entonces tenía yo que retratar eso, pero también hay un elemento en el Samo, en Samsara, que, bueno, se decía mucho también, y que es que a comparación de Chihuahua, un estado mayormente conservador, Ciudad Juárez se veía como una ciudad de alto libertinaje, específicamente por toda la historia que había sucedido en los 60s, que era casi como unas Las Vegas. Hay muchísimas historias de artistas que iban a divorciarse inclusive porque se podían divorciar en Ciudad Juárez y hacer válidos esos divorcios en Estados Unidos. Inclusive Elizabeth Taylor llegó a hacer eso. Hay muchísimas historias de Jim Morrison en la Avenida Juárez y todo esto. Entonces se hablaba mucho de este libertinaje, ¿no? De esta apertura sexual que no se veía en la época. Y, y bueno, también diría que es una referencia a la gente que buscaba precisamente expresar, ¿no? El género, inclusive Juan Gabriel, que como que también me pareció que era importante recalcar de cómo las personas son más que sus preferencias sexuales, ¿no? En este caso, Samo, que supera esa preferencia, esa manera de ser,
un transvesti, por ejemplo, y que él es un enamorado de su trabajo, ¿no? Que por él principalmente es un profesional y eventualmente puede ser las dos cosas. Entonces, un mural muy, muy famoso precisamente en Ciudad Juárez de Juan Gabriel que dice felicidades a todas las personas que son como quieren ser. Eh, entonces, te digo, yo creo que de ahí viene esa calidad y esa bondad, ¿no? De los personajes. Mira, es que qué bueno es dialogar y conversar precisamente con ustedes porque nos abren los ojos, también los oídos, porque también algo que tiene Lepes es el hecho de que sus personajes no juzgan, ¿no? Ni siquiera se cuestionan las diferencias del otro, no solamente en esta cuestión de la identidad de género, porque es travesti Samo, es algo que no le incomoda a la maestra, probablemente Pedrito tampoco le pase ni por la cabeza, él está pensando más bien en su primer amor, las amiguitas de Pedrito en la escuela tampoco reparan en que, oye, ni se alarman de que es que tú convives con los muertos, ¿no? En una funeraria, o sea, como que no, hay un raciocinio de que, pues, respetamos las circunstancias de cada quien, y eso es muy difícil, Rayel, ¿no? Porque vivimos en una ciudad que nos gusta estar juzgando, ¿no? Y en una sociedad que nos gusta estar juzgando y que ahí están los memes y demás. Tú lo hablas con naturalidad, lo has tratado con naturalidad porque tienes ahí el ADN juarense de segunda generación, pero a la hora de aterrizarlo en el guión, a la hora de trabajarlo, hay una confrontación, hay algún choque, ya sea de tu parte con relación a los personajes en la historia, o que a lo mejor alguien del talento del reparto diga, ah, caray, o sea, por aquí te pueden criticar o por aquí creo que puede ser un poco incómodo, más aún si consideramos que en un plano general, en este país, pues ya ves, ¿no? Que te van a decir que cómo es posible que un niño esté en una funeraria, cómo es posible que esté bajo el cuidado de un travesti, etcétera, etcétera. ¿Cómo es precisamente el trabajo creativo del papel a la pantalla? Pues bueno, igual como lo mencionas, de hecho, mis chicos del elenco en realidad, pues, nunca hubo como que este tipo de cuestiones en cuanto a las relaciones, porque también de eso va prácticamente la película, de la relación humana, de las conexiones. Nunca hubo como que un sentimiento así de que, ¿y por qué? Y te pueden funar por esto, ¿no? Eh, en realidad, como te mencionaba, o sea, para mí por eso era muy importante usar eh, elenco de Ciudad Juárez, porque es exactamente ese sentimiento que se entiende. Igual hago otra vez una referencia a una canción de Juan Gabriel, ¿no? Que Juan Gabriel decía mucho, hay una canción que se llama La Frontera, y que él dice, todos conviven, nadie se mete con su vida, algo así dice, ¿no? Entonces, y voy a decir lo más hermoso de vivir en la frontera. Entonces te digo, sigue siendo no necesariamente una utopía, pero también sí hay una característica muy particular en ese sentido. Entonces te digo, a nosotros nos educaron de esa manera de que hay gente que tiene diferentes pasados y nosotros tenemos que respetar ese presente. Y nos educaron a ser muy abiertos con las personas, a ser muy respetuosos te digo, con otras culturas, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que de ahí viene todo eso. Entonces, para mí eso era también la importancia de usar a todo el elenco, a la mayor parte del elenco, de hecho, todo el elenco de Ciudad Juárez, porque cuando abrimos el casting, de hecho, hubo muchísimos niños que aplicaron de Ciudad de México, pero cuando yo hablaba con ellos de ciertas cosas específicas, y ya ni siquiera el acento, pero bueno, no entendían. Entonces, es lo que te digo, yo creo que eso es lo valioso precisamente, ¿no? Inclusive, te comento, Ricardo Aguirre Samo, él estuvo en prácticas, de hecho, de embalsamado reales, ¿no? Tuvimos ahí ayuda la funeraria más grande precisamente de Ciudad Juárez, que de hecho nos ayudaron muchísimo también con la logística y con todo lo que es, pues la película. Y, y era eso, o sea, como que ser muy respetuosos con lo que era la situación, ¿no? Inclusive en los créditos está una de las personas fallecidas, que obviamente no estuvieron en la película como tal en cuadro,
pero Ricardo me pidió de manera muy personal que lo pusiéramos, ¿no? Porque de esas personas que como que tuvieron esta preparación y que nos dieron esa apertura vamos, de buscar algo más después de la muerte. Fíjate, es muy simbólico cómo la muerte ayuda a darle vida precisamente a una película. Ahorita que mencionaba lo de Ricardo, que tuvo que pues ponerse en la piel, ¿no? Del embalsamador. En la función al final comentabas que también el personaje de Pedrito y su contexto está basado en una persona real, ¿no? En un hecho real de alguien que sí tuvo que crecer, ¿no? Al interior de una funeraria. Si es así, por favor, cuéntanos y compártenos esa anécdota. Sí, totalmente. Bueno, todo el contexto de Lepes y de Pedro, o sea, son infancias, vamos, parte de mi infancia, parte de infancia de gente que yo he conocido a lo largo del camino, ¿no? Y uno de esos es Salvador Perches, eh, que ahora es nuestro productor ejecutivo. Eh, pero precisamente él me comentaba, ¿no? Cómo él se enojaba con su papá, porque su papá, siendo bueno, un agente funerario, pues a veces no podía llegar por él a la escuela en la primaria, entonces mandaba a que lo recogieran en una carroza porque era lo único que había. Entonces llegaba la carroza a la primaria, entonces todos le gritaban, ya llegó el muerto, ya llegó el muerto. Y entonces él se enojaba muchísimo, entonces a veces decía, ¿sabes qué? Mejor me voy caminando, o sea, porque como que le daba muchísima pena, porque, pues bueno, pero, ¿sabes? Eso era parte de ese folclore. Y ellos crecieron precisamente, tenían su casa al lado de la funeraria, o sea, de hecho, tú abrías la puerta y ahí estaba ya la sala de embalsamado, ¿no? Donde ellos dormían. Y esto inició en 1958. Entonces, te digo, parte de esto es real. Inclusive yo hablando con Ricardo Yu, uno de los embalsamadores de Perches, él me dijo una vez cuando estábamos pues, hablando, tú sabes, ¿no? Cosas bastante fuertes. Me comentó que él una vez pues estaba básicamente abrumado por el trabajo, ¿no? Abrumado que no se daba abasto, porque bueno, también hay que mencionar, o sea, ellos tienen un proceso bastante único, entonces sí tienen mucha demanda, ¿no? De este tipo de embalsamado que ellos hacen, ¿no? Muy particular. Entonces, dice que ya como que en el bullicio del trabajo, que su niña, que lo estaba esperando afuera, entra a la sala de embalsamado, se pone unos guantes y le dice, papi, ¿a qué te ayudo? Entonces Ricardo le dice, bueno, pues ayúdame mientras a pintarle las uñas a esta señora. ¿Sabes? Parte de eso también está en la película. Entonces te digo, es las vivencias y las experiencias de muchísima gente, ¿no? Te digo, yo creo que si partimos yo creo que es imposible no plasmar un poco la vida y la persona de uno mismo, eh, porque si no sería como enciclopedismo, no, o sea, verlo todo desde afuera, ¿no? Entonces me pareció que también era muy importante plasmar, eh, pues bueno, te digo, las infancias de muchísimas personas, situaciones reales, incluyendo la mía. Para ir cerrando, Rayel, previo a dirigirme a la función con algunos compañeros de prensa, algunos decían, ¿qué es Lepes, no? Bueno, se preguntaban, ¿qué es Lepes? Oye, con ese nombre no va a pegar, que por qué, ¿no? Y se imaginaban bichos, incluso hubo uno que pensó que era un virus, ¿no? Total, que uno ve la película, termina, y ahorita que también se reafirma con lo que es la cuestión identitaria, se comprende perfectamente Lepes, ¿no? Que es un sinónimo como de perspicaz, ¿no? Es como un sinónimo de perspicaz, pero, o Un bueno, poco, pero en realidad es un regionalismo. Bueno, acá ajá. en el centro, cuando si se usa chilpayate, chamaco, escuincle, en Chihuahua usamos lepes, condenado lepes, usualmente como nos regañaban, ¿no? O sea, entonces, o sea, no menciones mendigo, escuincle, no, en realidad es condenado lepes siempre. Ah, ya vienen estos lepes, ¿no? Y lepes también es un simbolismo como de travieso, como dices, perspicaz, o sea, de un niño travieso, por así decirlo. Entonces, eso es Lepes. Entonces, la elección del nombre viene por una cuestión de identidad y lo otro es que nos reafirma que es precisamente una historia de corte
infantil, o sea, también es una película hecha para los chavitos, ¿no? Para los Sí. chavitos que vayan acompañados con los papás y también, órale, que los papás se cuestionen cosas. Eso fue algo muy bonito también, de hecho, porque en la función inaugural, de hecho, veíamos eso, o sea, padres con sus niños y pasaba mucho eso, o sea, como que los niños empezaron a hacer preguntas en base a lo que estaba sucediendo en la película y después inclusive padres de familia se acercaron a nosotros precisamente nos dijeron que les dio esa oportunidad de abrir conversación con sus hijos de ciertas cosas que suceden y que sucederán en la película. Mira, sí, yo recuerdo, terminé de ver la película y me recordé, dije, creo que desde Coqueta, con Pedrito Fernández y Lucero de Mm. Sergio Béjar, no veía una película como de corte infantil, adolescente, que nos transitara de la armonía al trancazo, al madrazo. Dije, se han pasado prácticamente 40 años, ¿no? Y para redondear y cerrar precisamente esta conversación, Rayel, ¿por qué aventarte al ruedo precisamente de contar una historia de este corte? Porque, pues te digo, o sea, se hacen eventualmente, tendemos a olvidar, o sea, si olvidamos a las infancias, las ignoramos, olvidamos sus problemas, o por qué creemos que sus historias no van a pegar en el cine. Bueno, no puedo, yo no podría pensar eso, te digo, porque si no, pues, o sea, bueno, te digo, no sé, o sea, la idea, como te había comentado antes, era eso, o sea, eh, para, para dar ese como mensaje, como ese trancazo, o sea, mi referencia siempre fue la infancia, mi referencia siempre fue eh, cómo es la manera de vivir sin juzgar, ¿no? Y la manera más inocente de ver las cosas. Entonces, desde un principio yo sabía que tenía que verse desde esa perspectiva, ¿no? Independientemente si había taquilla o no había taquilla, te digo. O sea, tenía que hacerlo de esa manera. Bien, bien, y qué bueno que los niños también tengan acceso a este tipo de contenidos. Digo, le pasó a Carlos Carrera con Ana y Bruno, ¿no? Que los adultos Ujú. pegaron el grito en el cielo, que cómo era posible que se hablara de esos temas, pero pues los niños tontos no son y también tienen derecho a opinar, a cuestionar, a sentir, a experimentar, ¿no? Y creo que el EPES también va por ese camino. Sí, y de hecho eso era algo que me comentaba André, nuestro protagonista, André Montaño, que él estaba como cansado, él había hecho más teatro y cortometrajes, y él estaba como un poquito cansado de que siempre tenía que ser este niño que jugaba y que, ¿sabes? O sea, que se divertía y que nada más. O sea, y él decía, es que yo puedo decir algo más, yo puedo hacer algo más, con más sentimiento, con internalizar más, porque yo siento más cosas. Entonces, cuando él lee a Pedro, o sea, en realidad él nunca dejó como de pensar que él quería ser el personaje, porque dijo, es que aquí es donde yo puedo expresar muchísimas más cosas que tengo, ¿no? Y es eso, te digo, como dices, los niños no son tontos. O sea, los niños no nomás es estar así siempre en el estado de alegría, ¿no? Eh, y también es importante mencionarlo porque muchas veces hasta se dice, no, los niños aguantan todo, ¿no? Y es que no, o sea, es importante también verlo. Ujú. Pues Rayel, ¿algo más que tú quieras agregar? Este es tu espacio, este es tu programa. Muchísimas gracias. Pues nada, que bueno, que todavía nos queda una función en el Festival de Cine de Guanajuato. Tenemos la función en Irapuato y bueno, me encantaría que fueran a ver la película ya en esta despedida del festival. Y nada, me gustaría también agradecer prácticamente a todo el apoyo que hemos tenido de la prensa. Hemos tenido una recepción increíble y bueno, o sea, a seguir apoyando al cine independiente para traer historias como esta. Perfectísimo, pues señores distribuidores, si están escuchando este podcast, aquí hay una película que vale la pena que le echen ojo. También al público cuando llegue a salas, cuando llegue a cines, quizá también a plataformas, ¿por qué no? Tómenla en cuenta, considérenla y échenle ojo a lo que se está haciendo en el norte del país. ¿Qué cine están haciendo? ¿Qué historias están contando? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Porque es muy interesante ampliar el horizonte, salirnos de esta visión centralista que podemos tener quienes habitamos en la Ciudad de México para explorar precisamente estas historias y pues confrontar y erradicar nuestros propios juicios, nuestros propios estigmas
y por el contrario, mejor propiciar la conversación. Gracias, Rayel, por venir a Cinéfilos en Apuros. No, gracias a ti, Eras. Y ustedes ya saben, suscríbanse al canal de Spotify, al canal de YouTube, vayan a las redes sociales, comenten, sugieran, quéjense, porque recuerden que aquí la charla cinéfila la hacemos todos.